Muy buenos días a todos. Vamos a dar inicio al comité GSC correspondiente al 9 de junio de 2016. En Colombia se mantiene el paro de transportadores de carga, cuarto día consecutivo. El gobierno afirmó que había alcanzado algunos puntos de acuerdo, pero todavía el tema definitivo continúa. El tema definitivo continúa un poco alejado de alcanzar esto y sobre todo, pues entre más se demore el posible acuerdo con los transportadores, puede empezar a haber algún tipo de riesgo de corto plazo en el tema inflacionario. Continuaremos haciendo seguimiento sobre este acontecimiento. Con relación a temas corporativos, el día de ayer alcanzamos a mencionar en el comité que Ecopetrol iba a hacer una emisión al año 2023. Lo que hizo en la práctica fue reabrir un bono que ya había previamente emitido con cupón 5.875. La colocación fue por $500 millones, tasa de rendimiento fue del 5.60, la guía que tenía el mercado era del 5.65, con lo que pues la prima que tuvo el título fue mayor a la esperada. Con esto, de acuerdo a la compañía, se estarían alcanzando cerca del 85% de las necesidades de financiamiento para el año 2016, asumiendo que esas necesidades de financiamiento se ubican en el rango bajo que se había mencionado inicialmente, que eran de 1.5 billones de dólares. Recuerden que dependiendo de las condiciones de mercado y teniendo en cuenta que los precios del petróleo han estado por encima de lo estimado a cierre de primer trimestre, este financiamiento podría ser incluso superior o podría, digamos, ser un poco más dinámico que esos 1.5 billones anunciados previamente. Con relación también a tema petrolero, una corte del Distrito Sur de Nueva York otorgó algo que se denomina orden de conformidad al proceso de reestructuración de Pacific Exploration and Production Corporation. Básicamente lo que está haciendo la corte es reconociendo esa prioridad que tiene lo que se está liderando bajo las leyes canadienses, es decir, que las decisiones que se tomen en Canadá van a ser reconocidas por la Corte de Nueva York. Con relación a Brasil, Petrobras anunció que su producción de el mes de mayo se había incrementado 5%, alcanzando los 2.83 millones de barriles de petróleo equivalente, es decir, incluido gas. Y la inflación en Brasil tuvo un leve incremento en el mes de mayo, pasando del 9.28 al 9.32, la inflación puntual del mes fue del 0.78, el mercado esperaba 0.75, es decir, este incremento, si bien es cierto, pues no es positivo, tampoco se alejaba mucho de las expectativas de los analistas. El día de ayer, como habíamos mencionado, el Banco Central de Brasil estaba en reunión e iba a mantener la tasa de referencia inalterada, así lo hizo, fue una decisión unánime, y esta es la última reunión que va a presidir el director saliente Alexandre Tombini, quien será reemplazado, como también le hemos informado de manera oportuna, por el ex economista en jefe del banco Itaú, Ilan Goldman. Con relación también a América Latina, en México, Cemex anunció una emisión de bonos a 8 años en euros, tiene un rendimiento inicial calculado cercano al tenía un rendimiento inicial calculado al 5%, pero debido a las condiciones favorables de los mercados de renta fija, se ha venido revisando a la baja esa tasa de referencia a niveles del 4.625. Recuerden que Ecopetrol también hizo una emisión, como mencionamos previamente, la tasa de corte fue inferior a la esperada. En el caso pues de Cemex está sucediendo lo mismo. Y en Argentina, la provincia de Buenos Aires emitió 2 bonos, uno a 3 y otro a 10 años, ambos por montos de 500 millones, es decir, la emisión fue en total de $1 billón. La demanda por ambas emisiones en suma fue de 4.5 billones de dólares, mostrándose ese gran apetito que hay en los mercados internacionales actualmente por los instrumentos de renta fija. Las tasas de corte a 3 años fueron de 5.75 y a 10 años de 7.875, ambas por debajo de esas referencias iniciales mencionadas. Con relación a Chile, la inflación estuvo en el 0.2% para mayo, la inflación 12 meses se mantuvo inalterada en el 4.2% y el Banco Central espera que esta inflación vaya descendiendo hacia cierre de año a niveles del 3.6%.
En Chile, igual que en Colombia, el rango objetivo de inflación va del 2 al 4%, con punto medio de 3, por lo que la inflación actual en Chile sigue superando ese rango máximo de largo plazo. Sin embargo, a diferencia de Colombia, en Chile sí se espera que este año la tasa de inflación cierre en ese rango meta. En Perú continuamos con la contabilización de votos entre Pedro Pablo Kuczynski y Keiko Fujimori. Ya se ha contabilizado cerca del 99.18% de los votos, dejando una diferencia a favor de Kuczynski un poco por debajo de los 40.000 votos. Ya los analistas consideran que con lo que queda es muy difícil que Keiko Fujimori alcance a superar a Pedro Pablo Kuczynski, porque necesitaría que el 75% de los votos que quedan por contabilizar estén a favor de ella. Quedamos a la espera de un anuncio pues ya definitivo por parte de las autoridades electorales peruanas. Recuerden que acá no está en juego el modelo económico de Perú, lo que sí está en juego son esos apoyos en el Congreso, mientras que Keiko Fujimori tiene mayoría con los representantes de su partido en el Congreso unicameral. Pedro Pablo Kuczynski solo tiene 18 de esos 130 escaños y necesitaría hacer algún tipo de alianza con otras fuerzas. En los Estados Unidos hay una nueva información de que se ha venido conociendo desde el lado económico y supondría una revisión al alza del crecimiento del primer trimestre. Recuerden que el dato inicial fue calculado en 0.5%, revisado al 0.8%, y la segunda revisión se considera que puede llegar a niveles del 1.2%, mostrando que el arranque de año, si bien es cierto, fue débil, no lo fue tanto como se calculaba inicialmente, principalmente por temas de consumo de los hogares. En Europa continuamos con las declaraciones de diferentes miembros del Banco Central. Por supuesto, el presidente de la entidad es bien importante, mencionó que la zona euro tiene un riesgo creciente y real también de que los daños que están percibiendo en este momento por la baja productividad que se está generando sean de carácter permanente. Por eso considera que no es suficiente esa política monetaria que ellos están llevando a cabo, que es ultra expansiva, si necesitan otras medidas de tipo gubernamental, como puede ser el tema fiscal u otras medidas más bien tendientes a mejorar la productividad. Entonces, esto es una clara alusión a que la política monetaria en este momento está ya casi en sus niveles máximos de aplicación, por lo que digamos que también estamos muy en línea con esto. Aparentemente todos esos canales de transmisión de política monetaria continúan rotos, como lo han venido haciendo desde los últimos años, y ya incluso los mismos representantes de los bancos centrales lo vienen afirmando, no explícitamente, sino a través de estas declaraciones tendientes a asegurar que se necesita algo más. Con relación a representantes del Banco Central Europeo, el de Estonia, Ardo Hansson, manifestó que ese cumplimiento, ese logro del objetivo de inflación del 2% en la zona euro se va a demorar un poco más de lo pensado inicialmente, muy en línea con lo que manifestaba ayer el representante de Eslovaquia, quien mencionó explícitamente el año 2020 como el año en que se alcanzaría el objetivo de 2% de inflación. Recuerden que en teoría la política monetaria se fija para alcanzar los objetivos en un plazo de 1 a 2 años, y pues el año 2020 estamos hablando de 4 años. Esto es importante simplemente para que tengan en cuenta cómo se vienen agregando todas estas declaraciones, demostrando la inefectividad en este momento de la política monetaria para alcanzar los objetivos por sí sola. Y en un hecho aún más relevante, hay rumores todavía no confirmados que el Commerzbank, una de las principales entidades en Alemania, está considerando la posibilidad de que todos esos excesos de liquidez por los que ahora le está cobrando el Banco Central Europeo cuando se los deposita allá, sean depositados en unas bóvedas propias o de entidades privadas para no tener que pagar estos recursos. Si bien es cierto, esto suena una estrategia razonable, el mensaje detrás de todo es que ese canal de crédito está roto en Europa. Básicamente lo que sucede es que esos excesos de liquidez no se están viendo cómo se van a transmitir a la economía para generar un crecimiento desde el punto de vista real de corto plazo, y más bien prefieren guardar esos recursos en bóvedas que tener que pagarle intereses al Banco Central Europeo, cuya estrategia inicial no era cobrar intereses, sino que esos dineros de verdad llegaran a la economía real como tal. Entonces es importante este mensaje. Si ustedes lo miran, todas esas tres referencias en Europa me están mostrando a mí la inefectividad que tiene la política monetaria en este momento en la zona euro y varias economías desarrolladas. En China, la inflación al consumidor se moderó más de lo esperado. El mercado tenía una expectativa que la inflación pasara del 2.3 al 2.2, la inflación descendió más. Por supuesto, podemos verla como siempre con el vaso medio lleno, es decir, que esto supondría que el estímulo monetario se mantendría, pero si lo veo desde el lado medio vacío, muestra que esos estímulos monetarios no están siendo
suficientes. En Japón, el vicegobernador del Banco Central, Hiroshi Nakaso, respaldó la expectativa de mayores impulsos monetarios y también defendió la implementación de una tasa de interés negativa para impulsar el gasto. Simplemente esto se lo estamos trayendo para mostrar cuál es esa divergencia, dicotomía que tenemos en los bancos centrales. Aquí en Japón ya hemos manifestado que uno de los miembros del Banco Central estaba contrario a esa política de tasas de interés negativas, asegurando que esto no estaba ayudando al crecimiento, simplemente estaba afectando a las entidades financieras, y en este caso pues estamos mostrando la otra postura, es decir, hasta el momento la evidencia no ha sido suficiente para corroborar que esas tasas de interés negativas han tenido un impacto positivo. Hay que esperar algunos meses más, pero cada vez está creciendo más el debate. Y en Corea del Sur, esto generalmente no lo traemos acá, pero simplemente una referencia de cómo están funcionando los mercados de renta fija internacionales atados a esas políticas monetarias expansivas. El Banco Central de este país sorprendió al mercado con una decisión unánime de reducir la tasa de referencia al mínimo histórico del 1.25%. Corea del Sur, si bien es cierto, puede ser considerado como un país desarrollado por todo el tema tecnológico que viene implementando desde hace varias décadas, es un país que depende mucho del comercio internacional, y la razón por la cual decidió reducir la tasa de referencia es esa debilidad internacional. Ayer estábamos mencionando la revisión de pronóstico a la baja que hizo el Banco Mundial sobre el crecimiento global de niveles del 2.9 al 2.4% precisamente por esas razones. Entonces, si ustedes miran toda la configuración que estamos dando de noticias en el día de hoy, está confirmando ese escenario de bajas tasas de interés, pero que esas bajas tasas de interés no están siendo suficientemente efectivas para impulsar el crecimiento. El día de hoy, en los Estados Unidos, se conocieron las peticiones iniciales de desempleo. Era un dato que teníamos mucho interés, teniendo en cuenta pues ese deterioro de la generación de empleo dado a conocer el viernes pasado. Recuerden que el mercado esperaba una generación de empleo para el mes de mayo de 160.000 puestos de trabajo y fue de solo 38.000. Sin embargo, lo que estamos identificando el día de hoy es que estas peticiones iniciales de desempleo no se están acelerando, incluso descendieron a niveles de 264.000 solicitudes, todavía en mínimos de 1973, por lo que mantenemos una expectativa razonablemente optimista de que ese dato de mayo de empleo pueda ser un tema muy puntual y posteriormente pueda recuperarse el dinamismo en el mercado laboral. Ya para lo que nos queda de la semana, simplemente esperar mañana las minutas del Banco de la República, en la que esperaríamos la confirmación o por lo menos evidencia de que nuestra posición de incremento o nuevo incremento de tasa en el mes de junio es una posición sólida. Con relación a los mercados de renta variable, hoy estamos observando un retroceso generalizado en la mayoría de plazas. En Europa esos retrocesos son superiores al 1%, en Asia también estamos observando la misma dinámica. Mercado petrolero en esta ocasión no nos está apoyando la tendencia al alza, de hecho los precios del petróleo han descendido frente a los que tuvimos el cierre de ayer, pero desde el punto de vista histórico nos mantenemos cerca a los máximos del año. Eso es todo por ahora, los dejamos con Agustín. Bien, gracias Daniel. Esta mañana varios comentarios interesantes que están generándole algo de dinámica negativa al mercado. También la expectativa de la próxima votación que se va a realizar en el Reino Unido en cuanto a la salida del mismo de la Unión Europea, pues están generando algo de nerviosismo los operadores. Muchas personas están hablando de lo que podría ser una burbuja en los bonos gubernamentales. Varias gráficas se han mostrado durante toda la mañana en varios canales de televisión, donde están mostrando no solo las tasas reales, sino las tasas nominales de bonos gubernamentales, que estarían negociándose sobre mínimos históricos y en tasas negativas, incluso en algunos bonos, en tasas reales, negativas en algunos bonos. Esto pues está poniendo alertas en algunos activos, y también pues ustedes han visto ese retroceso tan fuerte que ha presentado el precio del crudo esta mañana, y la zona de $50, que como hemos hablado ya en varias oportunidades es una zona que en este momento es una zona de soporte, que si llega a ser vulnerada podría entonces ir a buscar niveles otra vez inferiores. El canal alcista pues se mantiene, pero obviamente hay que tener mucha cautela. Fíjense ustedes que el Standard & Poor's el día de ayer mostró una dinámica bien choppy, tal vez de las volatilidades más altas que se han presentado durante los últimos meses.
Al final del día, pues los operadores con posiciones largas fueron los que ganaron, también porque estaban analizando esa ruptura que logró hacer el Dow Jones sobre el nivel de los 18.000 puntos. Fue la noticia tal vez más importante de la jornada anterior. Y entonces la cercanía de esta zona de triángulo está llevando a dudas importantes en diferentes operadores a nivel global. Esa misma línea de ideas, entonces, en nuestro índice Colcap, aquí recordemos que para los más agresivos habíamos mencionado una oportunidad importante ahí sobre compras, pero también fíjense ustedes que el día de ayer ya el Colcap testió la zona de la media móvil 20, una zona de referencia supremamente importante, y que si no le llega a superar ahí el 1350 en las próximas jornadas, más bien entonces ya para las posiciones más estructurales y los que no alcanzaron a salirse en la primera advertencia que hicimos en el mes de abril, podrían entonces encontrar una nueva oportunidad para salirse del mercado. Sí, obviamente esa figura de triángulo de Standard & Poor's confirma una tendencia negativa, que digamos es el sentimiento más generalizado que está en los mercados. Obviamente pues estos repuntes que hemos visto no han estado para nada a favor de esa expectativa de la gran mayoría de operadores, pero la gente, sí es cierto, continúa con algo de nerviosismo. Ver la solidez de esa zona de 1280 y 1300 puntos como un soporte de más mediano plazo. Y vuelvo y reitero, estar muy alerta a esa zona de control que denominamos desde hoy en 1350 puntos. El día de ayer la acción que mejor desempeño presentó fue Grupo Argos. Esta acción la habíamos estudiado hace un par de jornadas, donde estábamos viendo el potencial ruptura de esa zona de trailing o esa línea, ese canal bajista que estaba presentando la acción. Esa ruptura pues se dio en las jornadas anteriores, y entonces ahora se configuran dos zonas importantes. Ahí en ese histograma de precios ustedes pueden ver en la parte inferior la zona de 17.000 pesos primero, es una zona de soporte importante en la que podríamos ver que el precio se estabilizara en términos de rango y plazo también, y en la parte superior la zona de 20.000 podría ser considerada para algunos operadores, sobre todo los que quieren tomar posiciones largas en esta acción, como una zona interesante para tomar utilidades. En el lado negativo, Corfo Colombiana, un retroceso de 1.75%. Esta acción, ustedes saben, es una de las preferidas por el equipo de GSC como una acción estructural, una acción anticíclica, tiene un buen comportamiento, los fundamentales son muy sólidos sobre esta especie. Aquí, independientemente de que el mercado cayera, lo hemos visto ya en el pasado, la acción, pues aunque también puede presentar algo de retrocesos, es una acción muy sólida en el largo plazo. Ricardo. Buenos días para todos. Para el mercado local hay pocos anuncios. Tenemos aquí primero entonces lo que es el mercado de repos. Mencionarles que durante el último mes, no podemos hablar de un nivel específico en el saldo total de repos para el mercado. El saldo ha estado variando de forma constante entre lo que son los 400.000 millones de pesos colombianos y 450.000 millones de pesos colombianos. Importante aquí mencionar, más allá de un nivel, comentarles que el nivel de los saldos que se tienen ahora en el mercado de repos es alrededor de un 22% menor al saldo que manejábamos el año pasado. Entonces el año pasado, para finales de junio, estábamos manejando un nivel de 603.000 millones de pesos y en estos momentos para junio estamos en un nivel de 450.000. En cuanto a las variaciones, tenemos aquí lo que es la variación entonces bastante importante de Isagen. Los saldos de repos de Isagen llegan a ceros, presentando una variación entonces del menos 100% y representando una caída de alrededor de 15.000 millones de pesos colombianos. Posteriormente, la segunda caída más representativa es el saldo en repos en Corfi Colombiana, en donde estos caen 7.000 millones. Y en el lado positivo tenemos tres incrementos en montos mayores a los 10.000 millones, algo relevante correspondiente a tres acciones principalmente, a los saldos en repos en tres acciones: Grupo Sura, Ecopetrol y Preferencial Aval. Este incremento sería, el principal factor explicativo de la recuperación de los saldos de los niveles de los 397.000 millones a los 450.000.
Como lo comentaba, entonces pocos anuncios, el primero de ellos por parte de Avianca, en donde la compañía anuncia que su vicepresidente de ingresos se retirará, Eduardo Ortiz, y por el otro lado, por Ecopetrol, como ya lo comentó Daniel, la compañía colocó bonos a una tasa del 5,60%. Agustín. Bien, gracias Ricardo. Por favor. Bien, lo que tiene que ver con el mercado mundial de monedas, fíjense ustedes como el índice de XY en línea con lo que está ocurriendo con el resto de mercados, está presentando números verdes también con la valorización que han venido presentando los bonos esta mañana, principalmente por los bonos de países desarrollados. Importante ver cómo las monedas emergentes en línea con el retroceso en el precio del crudo presentan un retroceso cercano al 0.70%. De las monedas más perdedoras, son esta mañana el rublo ruso y el peso mexicano, pues se destacan en este comportamiento. En esa misma línea de ideas volvemos a buscar o a enfocarnos en el peso colombiano en la zona de 2.940-43, que es una zona Fibonacci supremamente importante. El tipo de cambio, después de haber cerrado sobre ese 2.924, debería entonces ascender hacia ese rango de estabilización primaria, no sin olvidar, es claro, la parte alta psicológica sobre los 3.000 pesos, la media móvil, que también es la media móvil de 50 últimos periodos. En lo que tiene que ver con el mercado mundial de petróleo, pues a pesar de esos retrocesos en las plataformas activas en Estados Unidos que hemos visto durante los últimos 2 años y principalmente sobre el último año, esa caída de más del 75%, esa reducción de planes de inversión de las diferentes compañías petroleras, pues datos recientes muestran que las reservas mundiales de petróleo se mantienen sin cambio durante los últimos años. También fíjense ustedes que el precio del crudo ahí en esa gráfica superior pueden ver cómo se mantiene sobre ese canal alcista, pero estamos llegando a una zona de resistencia importante, lo que va en línea con el comportamiento de la jornada de hoy. Monitorea entonces la zona de $50 primero. Fíjense ustedes que en este momento en el nivel de Fibonacci de 48.80 también se une con la media móvil de 20, que podría ser entonces un soporte bien importante para el crudo en las próximas jornadas. Daniel. Gracias, Agustín. Bueno, en el tema de renta fija, como mencionábamos hoy, hay valorizaciones moderadas en la mayoría de plazas, mercados de referencia en Europa, como lo es Alemania y Francia, pues sin duda alcanzando tasas un poco ya, como lo mencionaba Agustín, un poco extremas, difíciles de mantener desde el punto de vista fundamental, pero que están básicamente explicadas por esa inefectividad de la política monetaria. Algunos gestores de portafolios han llegado a la conclusión de que difícilmente los bancos centrales van a poder incrementar las tasas de interés de manera robusta o por lo menos de una forma acelerada. Incluso esto sucede para la Reserva Federal, que como ustedes bien saben tenían unas expectativas de ajuste de tasas para el 2016 que pues se han venido diluyendo en la medida que se ha venido conociendo la nueva información. Entonces las tasas de largo plazo de esos bonos soberanos, como lo mencionaba Agustín, identificándose para algunos gestores de fondos como una burbuja, pues es cierto que existe, pero bajo las condiciones actuales es poco probable que vayamos a tener una reversión por lo menos de manera sostenida en esos niveles de tasa de interés. Lo que es cierto es que esas tasas no son adecuadas para gestores o por lo menos para inversiones de largo plazo. Hace algún mes mencionábamos la inconformidad del gobierno alemán con esas bajas tasas de rentabilidad de los ahorradores, sobre todo en el tema de pensiones, y pues el día de hoy estábamos viendo esa protesta entre comillas figurativa de Commerzbank, que es una entidad financiera con una propiedad importante del gobierno alemán, 16%, mostrando que esa política de impulso monetario es inefectiva, que las entidades bancarias podrían considerar la posibilidad de dejar la liquidez en bóvedas en vez de llevarse al Banco Central Europeo y pagarle una tasa o esa penalidad. Entonces es importante ver acá, consideramos que todas esas políticas monetarias en este momento ya llevadas a los extremos no están siendo prácticas y que
más bien deberían ser otro tipo de medidas como lo que se ha mencionado para América Latina, inversiones en infraestructura y otros temas parecidos, lo que podría ayudar acá a dinamizar el crecimiento. Mientras tanto, tenemos las tasas o esas condiciones en las tasas de bonos soberanos extremadamente bajas y que pues por el momento no vemos una forma para que tenga una reversión por lo menos sostenida. Sí puede haber correcciones porque estamos en niveles bajos, pero esas correcciones son aparentemente limitadas por los rangos de negociación que hemos tenido en los últimos meses. Eso es todo por ahora. Nuevamente los dejamos con Agustín. Gracias, Daniel. Para finalizar, pues fíjense ustedes que los bonos del Tesoro de 10 años entran a la zona de soporte en términos de tasa ya tradicional del 1.70 al 1, en el rango de 1.70 a 1.65. Esta mañana, pues ese nerviosismo que se estaba generando por la caída en los precios del crudo estaba generando nuevamente compras en estos títulos. Sin embargo, estamos nuevamente tratando de buscar oportunidad de tomar algo de posiciones cortas, no por los comentarios puntuales que estaban mencionando esta mañana, sino ya por alguna oportunidad de mercado que estamos observando en la zona de precios sobre los 99.19, 99.17, donde vemos cierta fortaleza interesante. Y él es para tomar utilidades intradías sobre los 99,11 en términos de tasa cercanos allá al 1.73, 1.74. Y reitero pues simplemente lo que ya mencioné de manera inicial, esa preocupación que han mencionado varios inversionistas esta mañana. Gracias, Filipe. Buenos días a todos. En el tema TES terminamos el día de ayer al 7.66, tasa de operación también de apertura. Recordar que el día de ayer hubo subasta de TES tasa fija por 550.000 millones, que fue fundamental para el mercado por lo siguiente. Los papeles con corte mayo del 2022 cortaron al 7.50 con un monto aprobado de 147.000 millones. Los agostos del 26 cortaron al 7.83.7 con un corte de 163.000 millones de aprobado. Y el septiembre del 30 cortó al 7.99.5 con un monto de 240.000. Es importante porque esta subasta, el bid to cover fue muy bajo, fue de 1.84 veces. Los septiembres del 30 que cortaron al 7.99.5 cortaron a mercado. En ese momento el mercado secundario estaba transando alrededor del 8%, lo cual generó nerviosismo en el mercado y generó unas ventas generalizadas en toda la parte larga de la curva, que fue más o menos de 6 puntos básicos. Entonces volvemos a visitar en los test del 24 esa zona del 7.60, como lo pueden ver ahí en la gráfica, y no se hace la ruptura para ir a buscar el 7.5 que tanto está esperando el mercado, por lo cual seguimos manteniendo nuestra visión neutral. Creemos que aquí es difícil que sigan teniendo valor los test. Como bien lo está diciendo Daniel y Agustín, nos parece exagerado el movimiento, tanto aquí como en otro tipo de bonos gubernamentales, por los cuales recomendar cautela frente a las compras en estos niveles. De resto, desearles a todos un excelente día y muchas gracias por participar en nuestro comité diario.